Por hoy, el consumo responsable forma parte de los criterios de compra de la población. Tampoco es un criterio que podamos generalizar, que haya, percolado en todas las capas socioeconómicas, pero los criterios que, que conectan con el consumo responsable hoy por hoy ya forman parte de las coordenadas en la toma de decisiones. Estamos saliendo por fin de la pantalla del consumir lo más barato y estamos empezando a añadir muchos atributos como consumidores y consumidoras, que somos todas al fin y al cabo, en nuestros criterios de compra. Es por tanto que las empresas son un vehículo, son una oportunidad, son clave para fortalecer ese consumo responsable que ya está asentado en nuestros criterios de compra societarios. Y es por eso que además creo que tienen esa responsabilidad de poder hacer compatibles todas sus buenas prácticas para hacer llegar toda esa información al consumidor y consumidora final, de manera que aquellos o aquellas que estén buscando determinados atributos en sus productos o en las iniciativas a las que quieren comprar, tengan esa información. Hoy por hoy las prácticas y la información son fundamentales para continuar esa tendencia de mercado que es y que ha venido para quedarse, que es el consumo responsable. Es por tanto que para mí no es solo una responsabilidad ética de las empresas, que también, y que cada cual asume a su manera, sino que además forma parte de ese binomio oferta-demanda y aglutinan también esa responsabilidad para con el mensaje que tiene que llegar y que el consumidor y consumidora está buscando ya, ¿no? Que tiene que ver con criterios de proximidad, de kilómetro cero, de buenas prácticas agronómicas y de esa relocalización de la economía que por hoy ya tenemos en la agenda. Hay un ejemplo en el desierto de Monegros, de una iniciativa que se llama Ecomonegros, que recibieron el legado del cultivo de trigo convencional de su padre y madre, y los hermanos y hermanas que recibieron la iniciativa empezaron a indagar en variedades tradicionales de trigo que se cultivaban en territorio aragonés desde hacía tiempos atrás, y dieron con la variedad de trigo Aragón 03. Entonces empezaron a cultivar el trigo con prácticas sostenibles, con una variedad tradicional, muy resistente a la sequía, en una zona en la que la carestía de agua es fundamental, y además, y a partir de ahí, empezaron a tomar decisiones que le dieron una importante vuelta al modelo de negocio, más allá desde las propias prácticas agronómicas. Montaron una harinera, hicieron harina y ahora mismo han montado también una panificadora que ofrece pan y derivados de repostería con el propio trigo que ellos y ellas cultivan, y que además el resto del paisanaje que participan de las actividades agronómicas en el territorio también aportan. Entonces, bueno, es como de una actividad convencional podemos pasar a algo ya con todas las letras en mayúsculas, ¿no? En términos de sostenibilidad. Buenos días. En este bloque vamos a trabajar un tema que, en general, ya forma parte del presente de las empresas rurales, aunque a veces todavía lo nombremos como si fuera solo una cuestión de futuro. Vamos a hablar de sostenibilidad. Sí, pero no desde un enfoque decorativo ni desde un discurso abstracto. Lo vamos a hacer desde la realidad de las empresas del medio rural, desde sus decisiones diarias, desde sus costes, desde sus oportunidades y también desde sus límites. Cuando hablamos de transición ecológica en el entorno rural, hablamos de cómo producir, transformar, vender y generar empleo de una manera que tenga sentido económico, social y ambiental. Y esto es importante subrayarlo desde el principio. No estamos hablando únicamente de proteger la naturaleza. Estamos hablando también de viabilidad empresarial, de relevo generacional, de fijación de población, de capacidad para adaptarse a cambios normativos y de mercado,
y de cómo aprovechar mejor los recursos del territorio sin agotarlos. Además, conviene añadir una idea que suele pasar desapercibida. En muchas empresas rurales, la sostenibilidad no empieza con una gran decisión estratégica, sino con la necesidad de responder a problemas muy concretos. Una factura energética que se dispara, una sequía que obliga a revisar consumos, un cliente que pide más trazabilidad o una subvención que introduce nuevos criterios ambientales. Por eso este tema no debe leerse como una capa añadida al negocio, sino como una forma de ordenar mejor decisiones que ya están encima de la mesa. A lo largo de la sesión vamos a recorrer 5 grandes bloques. Primero veremos 3 escenarios posibles de transición ecosocial y que implican para el empleo, la producción y el medio rural. Después analizaremos por qué las zonas rurales tienen un papel clave en esta transición. Más adelante entraremos en prácticas concretas, energías renovables, agroecología, turismo responsable, economía circular y redes de cooperación local. Todo ello con ejemplos reales, situaciones muy cercanas a la práctica profesional y preguntas que suelen surgir cuando intentamos llevar estas ideas al terreno. Me interesa que enfoquéis este tema con una mirada aplicada. No se trata solo de estudiar conceptos, se trata de ir preguntándonos, esto, en mi comarca, en mi empresa o en mi proyecto, ¿cómo podría traducirse? ¿Qué de todo esto ya está ocurriendo? ¿Qué barreras tengo? ¿Qué oportunidades estoy dejando pasar? Porque esa es la lógica más útil de este contenido. Convertir la sostenibilidad en criterio de decisión, no en eslogan. Antes de entrar en materia, una idea general. Las empresas rurales no parten todas del mismo punto. No tienen el mismo acceso a financiación, ni la misma infraestructura, ni las mismas condiciones climáticas, ni el mismo mercado. Por eso, a continuación, no vamos a trabajar recetas cerradas. Vamos a trabajar marcos de análisis y prácticas que pueden adaptarse. Ese matiz es importante, porque una transición ecológica bien planteada no copia soluciones, las contextualiza. Bien, os propongo una pregunta de arranque. ¿Qué hace hoy que una empresa rural pueda considerarse preparada para el futuro? Algunas personas responderían que la digitalización. Otras hablarían de acceso a ayudas, de marca, de capacidad comercial o de profesionalización de la gestión. Todo eso cuenta. No obstante, cada vez resulta más evidente que una empresa rural también necesita estar preparada para un escenario con más presión climática, más exigencias ambientales, mayor sensibilidad social hacia la procedencia de los productos y, en muchos casos, energía más cara y recursos más tensionados. También es útil mirar esta cuestión desde otra perspectiva. Una empresa preparada para el futuro no es solo la que vende más o la que incorpora más tecnología, sino la que entiende mejor de qué depende su actividad. Depende del agua, de la energía, del suelo, del transporte, del mercado, de la normativa y, muchas veces, de la confianza local. Cuanto antes se identifiquen esas dependencias, más fácil será decidir qué cambios tienen sentido y cuáles no. Eso significa que la sostenibilidad no es un añadido al final del proceso. Es una variable estratégica. Puede afectar al coste energético, al uso del agua, al tipo de cliente al que me dirijo, al modo en que gestiono residuos, al relato de mi marca, a mi acceso a determinadas convocatorias y a la forma en que organizo el trabajo. Y ahí aparece una idea central del tema. Las decisiones sostenibles no tienen por qué ser decisiones sacrificadas. Muchas veces son decisiones que mejoran la eficiencia, la resiliencia y el valor percibido del proyecto. Durante el recorrido veremos que hay prácticas relativamente accesibles, como ciertas medidas de ahorro y autoconsumo, y otras más complejas, como una reconversión agroecológica o la puesta en marcha de una red de cooperación local estable. También veremos que no todo consiste en invertir dinero. En ocasiones la mejora empieza por cambiar la lógica con la que se toma una decisión, mirar el ciclo completo del producto, pensar en el territorio, reducir dependencia de recursos externos o preguntarse dónde se queda realmente el valor generado. Os propongo que escuchéis el tema con 2 planos a la vez. Un plano técnico, para entender conceptos y ejemplos, y un plano estratégico, para ir detectando conexiones con vuestra realidad profesional. Con esa idea en mente, entramos en el primer bloque, los escenarios de transición ecosocial.
Nos interesa porque esos escenarios funcionan como una especie de mapa. No nos dicen exactamente lo que va a ocurrir, pero sí nos ayudan a interpretar tendencias y a preparar respuestas. Con 3 escenarios que sirven para imaginar trayectorias posibles. El primero es el escenario business as usual, que podríamos traducir como seguir más o menos igual que hasta ahora. El segundo es el Green New Deal, una transición verde apoyada en inversión, modernización y políticas públicas. Y el tercero es el escenario de decrecimiento, que plantea una transformación mucho más profunda de la economía y del consumo material. ¿Por qué es útil trabajar con escenarios? Porque nos obligan a salir de la inercia. Muchas veces una empresa rural toma decisiones mirando solo la campaña siguiente o el año próximo. Eso es comprensible, porque la gestión diaria aprieta. Pero si no levantamos la vista, corremos el riesgo de invertir en soluciones que dentro de pocos años nos dejen más expuestos. Los escenarios, por tanto, no son una predicción exacta, son una herramienta para pensar estratégicamente. En el escenario business as usual continúa la lógica dominante actual: crecimiento sostenido, fuerte dependencia energética, presión sobre recursos naturales y correcciones parciales, pero sin una transformación de fondo. En términos laborales puede haber creación de empleo en ciertos sectores, pero ambientalmente agrava problemas ya conocidos. Para el medio rural esto puede traducirse en más vulnerabilidad frente a sequías, incendios, volatilidad de costes y pérdida de capacidad de adaptación. Si lo bajamos aún más a tierra, este escenario también se reconoce en pequeñas decisiones cotidianas: seguir usando equipos poco eficientes porque todavía funcionan, continuar con un sistema de compras que depende de proveedores lejanos sin revisar alternativas, o asumir consumos de agua y energía como un dato fijo en lugar de como una variable gestionable. Son decisiones comprensibles, pero juntas acaban dibujando un modelo poco flexible. El Green New Deal plantea otra vía. No rompe del todo con el marco económico actual, pero sí apuesta por una reducción fuerte de emisiones, una modernización productiva basada en renovables, rehabilitación, movilidad y cuidados, y una intervención pública más intensa. Es un escenario que habla mucho de inversión, de empleo verde y de innovación orientada a la transición. Por último, el decrecimiento parte de una idea incómoda pero cada vez más presente en ciertos debates. Quizá no baste con hacer más eficiente el sistema. Quizá haya que reducir de forma importante el tamaño material de la economía, relocalizar, consumir menos recursos y reorganizar profundamente producción y trabajo. Es un escenario exigente, con cambios estructurales muy grandes, pero también con una capacidad alta de reducción de emisiones. En este punto no se trata de decidir cuál os gusta más. Se trata de comprender qué implicaciones tiene cada uno y por qué las empresas rurales no pueden actuar como si el contexto no fuera a cambiar. Vámonos un poco más en el escenario business as usual, porque a veces es el más fácil de reconocer precisamente porque se parece mucho a lo que ya conocemos. Una empresa que sigue en esta lógica puede pensar: yo continúo produciendo como hasta ahora, compro energía al precio que venga, mantengo mis insumos, vendo por los canales habituales y hago ajustes solo cuando me obliga la norma o cuando un coste se dispara. El problema es que este enfoque, aunque pueda parecer prudente a corto plazo, deja a la empresa muy expuesta. Pensemos en una explotación agraria con alto gasto energético para riego, refrigeración o transformación. Si no revisa su modelo y depende por completo de energía externa, cualquier subida de precios puede afectar de lleno a su margen. Si además depende de insumos cada vez más caros o escasos, la vulnerabilidad aumenta. Y si a eso sumamos eventos climáticos extremos, el resultado es una gestión más incierta y reactiva. Aquí aparece otra consecuencia importante: la empresa deja de gestionar desde la anticipación y pasa a gestionar desde la urgencia. No decide con calma cómo quiere transformarse, sino que reacciona cuando aparece el problema. Y reaccionar siempre sale más caro, no solo en dinero, sino también en margen de maniobra, porque obliga a tomar decisiones rápidas en un contexto de presión. En el medio rural, seguir igual no significa quedarse quieto. Muchas veces significa perder capacidad, porque el entorno sí cambia. Cambian los mercados, cambian las exigencias del consumidor, cambian las políticas públicas y cambia, sobre todo,
la disponibilidad y estabilidad de ciertos recursos. Por eso el escenario B aún no es neutro. Tiene costes ocultos. Mantener prácticas poco eficientes en energía, agua o materiales puede salir más caro que iniciar una transición gradual. Aquí conviene desmontar una idea frecuente, que no cambiar es la opción de menor riesgo. En realidad, no cambiar también es una apuesta. Y a menudo es una apuesta por la dependencia y por la fragilidad. Esto se ve con claridad en negocios rurales muy vinculados al clima, al transporte o a materias primas concretas. Pensad un momento en vuestro entorno. ¿Qué actividades veis que siguen funcionando bajo una lógica de inercia? ¿Dónde detectáis dependencia excesiva de un recurso o de un canal? Esta reflexión es útil porque muchas veces la sostenibilidad empieza por identificar dependencias, no por instalar tecnología. Al segundo escenario, el Green New Deal. Aquí la idea central es que se puede avanzar hacia una economía más descarbonizada manteniendo el marco general de mercado, pero apoyándolo con inversión pública, regulación, innovación y una orientación muy clara hacia la transición verde. Es un escenario que suele resultar más cercano para muchas empresas porque no exige romper completamente con la lógica actual, aunque sí implica cambios relevantes. ¿Qué puede significar esto en una empresa rural? Puede significar autoconsumo energético, mejora de la eficiencia, modernización de maquinaria, reducción de consumos, acceso a nuevas líneas de apoyo, profesionalización ambiental del negocio y creación de servicios asociados a la transición. También puede significar nuevas oportunidades laborales en instalación y mantenimiento de renovables, rehabilitación, gestión forestal, logística de proximidad o servicios de cuidados vinculados al territorio. En muchos territorios rurales esto puede abrir incluso nuevas profesiones o nuevas líneas de actividad complementarias, no solo para quien produce, sino para quien instala, mantiene, asesora, coordina o acompaña procesos de mejora energética y ambiental. Es decir, la transición no afecta solo al producto final, también modifica el ecosistema de servicios que se genera alrededor. Una de las fortalezas de este escenario es que permite visualizar la sostenibilidad como motor económico. No se trata solo de evitar daños, sino de abrir campos de actividad. Ahora bien, conviene no idealizarlo. El hecho de que hablemos de transición verde no garantiza por sí solo justicia territorial ni reparto equilibrado de beneficios. Si las inversiones se concentran o si determinados proyectos extractivos se presentan como verdes sin generar valor local, el medio rural puede volver a quedar en una posición subordinada. Por eso, cuando una empresa rural se acerca a esta lógica, necesita hacerse preguntas concretas. ¿Qué parte del valor se queda en el territorio? ¿La inversión mejora realmente la autonomía del proyecto? ¿Se está reduciendo dependencia o simplemente se está cambiando de tecnología sin revisar el fondo del modelo? ¿Se está creando empleo de calidad o solo actividad puntual? En general, el Green New Deal resulta útil como marco porque abre opciones realistas de cambio. Para muchas iniciativas rurales puede ser la puerta de entrada a la transición, menos emisiones, más eficiencia, más apoyo institucional y una narrativa empresarial mejor conectada con las demandas actuales. Tercer escenario. El decrecimiento. Suele generar más debate. A veces porque se interpreta de forma simplificada, como si significara producir menos y ya está. En realidad, el enfoque es más profundo. Plantea que no basta con hacer un poco más verde el sistema actual, sino que hay que reducir de forma sustancial el consumo de energía y materiales, relocalizar producción, reforzar economías de proximidad y reorganizar el trabajo y los cuidados. En clave rural, este escenario tiene implicaciones muy potentes. Revaloriza actividades ligadas al territorio, al sector primario, a la transformación cercana y a la autosuficiencia relativa. También pone sobre la mesa una idea importante. No todo crecimiento económico mejora necesariamente la vida de los territorios. Hay crecimientos que extraen valor y dejan impacto. El decrecimiento cuestiona justo eso. Otra lectura interesante es que este escenario obliga a revisar qué entendemos por actividad económica útil. Reforzar alimentación de proximidad, reparación, gestión forestal, cuidados o mantenimiento del territorio no significa mirar atrás,
sino reconocer que hay trabajos esenciales que probablemente van a ganar centralidad en un contexto de límites ecológicos más visibles. Ahora bien, llevar este marco a la práctica no es sencillo. Requiere cambios culturales, institucionales y productivos muy grandes. Implica revisar hábitos de consumo, cadenas globales, expectativas de rentabilidad y organización del tiempo de trabajo. Por eso no suele aparecer como una hoja de ruta inmediata para una empresa concreta. Sin embargo, si aporta criterios útiles, por ejemplo, preguntarse si una actividad puede reducir dependencia exterior, si puede cerrar ciclos de materiales, si puede funcionar con menos consumo energético o si puede generar valor desde lo local en lugar de competir únicamente por volumen. Un error habitual es pensar que este escenario es incompatible con la innovación. No tiene por qué. Lo que cuestiona es una innovación orientada solo a expandir producción y consumo sin mirar límites ecológicos, pero deja espacio para innovaciones organizativas, sociales, logísticas y productivas muy relevantes. A efectos didácticos, os propongo quedaros con esta idea, aunque una empresa no adopte una lógica completa de decrecimiento. Si puede incorporar principios de relocalización, sobriedad en el uso de recursos y fortalecimiento del tejido local. Y eso ya cambia mucho la orientación del proyecto. Llegados aquí, conviene aterrizar estos tres marcos en preguntas muy prácticas. Imaginemos una cooperativa agroalimentaria de tamaño medio. Si opera en lógica business as usual, probablemente seguirá priorizando volumen, costes inmediatos y mantenimiento del circuito habitual de producción y venta. Si se acerca al Green New Deal, empezará a invertir en eficiencia, autoconsumo, trazabilidad, valorización ambiental de su producto y quizá diversificación de servicios. Si incorpora criterios de decrecimiento, además se preguntará cómo reducir dependencia de insumos externos, cómo reforzar venta de proximidad, cómo simplificar procesos y cómo cerrar mejor los ciclos materiales y energéticos. Ninguna de estas decisiones es puramente técnica. Todas tienen detrás una visión de futuro. Por eso este bloque no va solo de teoría económica o ambiental. Va de estrategia empresarial. Y aquí aparece una enseñanza muy útil. Las empresas rurales que mejor se posicionan para el futuro suelen ser las que combinan realismo con anticipación. No esperan a tener el problema encima para moverse, pero tampoco adoptan medidas desconectadas de su estructura real. Hemos visto que seguir igual puede aumentar vulnerabilidades, que una transición verde apoyada en inversión y modernización abre oportunidades claras, y que los enfoques de decrecimiento, aunque más exigentes, aportan criterios valiosos para repensar dependencia, escala y relocalización. Con este marco en la cabeza, pasamos al siguiente bloque, el papel específico de las zonas rurales. ¿Por qué? En general, cuando se habla de transición ecológica, a veces se piensa primero en grandes ciudades o grandes infraestructuras, y sin embargo buena parte de la base material de esa transición está en el territorio rural. Las zonas rurales son clave en la transición ecológica. La respuesta rápida sería, porque ahí están muchos de los recursos: suelo, agua, masa forestal, paisaje, biodiversidad, producción agraria, potencial renovable. Pero la respuesta completa va más allá. Las zonas rurales no solo aportan recursos, también soportan tensiones estructurales que condicionan la forma en que esa transición puede hacerse. A esto se suma un elemento que a veces se menciona poco. En muchos municipios rurales existe un conocimiento práctico acumulado sobre clima, manejo de recursos, ritmos productivos o adaptación al entorno que no siempre se valora suficientemente. La transición ecológica no debería borrar ese conocimiento, sino dialogar con él y actualizarlo cuando haga falta. Esto significa que el medio rural no puede verse únicamente como un espacio proveedor. No es solo el lugar donde se ubican placas, aerogeneradores, explotaciones o materias primas para que el valor se capture en otra parte. Si la transición quiere ser sostenible de verdad, tiene que generar también oportunidades, servicios, empleo y capacidad de decisión en esos territorios. Aquí entra el concepto de sostenibilidad territorial. Es una idea muy útil porque obliga a mirar el equilibrio entre tres dimensiones: la ambiental, la económica y la social. No basta con que una actividad reduzca emisiones y al mismo tiempo expulsa población.
concentra beneficios fuera o deteriora la cohesión local. Tampoco basta con que una iniciativa genere rentas y consume agua o suelo de forma insostenible. La cuestión es cómo construir actividades que cuiden el territorio y al mismo tiempo permitan vivir de él con dignidad. En muchas comarcas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, esta reflexión es especialmente pertinente. Son territorios con una enorme riqueza ambiental y productiva, pero también con problemas de despoblamiento, envejecimiento, dificultades de acceso a servicios o falta de relevo generacional en determinadas actividades. La sostenibilidad, por tanto, no llega a un territorio vacío de problemas. Llega a un territorio que necesita soluciones integrales. Por eso el emprendimiento sostenible rural tiene un valor añadido muy claro. No solo produce o vende. Puede contribuir a mantener población, activar cadenas locales, reforzar identidad territorial y abrir oportunidades a perfiles jóvenes o a mujeres en contextos donde a veces las opciones laborales son limitadas. Vamos a detenernos un momento en estos retos porque, si no los tenemos presentes, corremos el riesgo de presentar la sostenibilidad como algo demasiado limpio y lineal. La realidad es más compleja. Una empresa rural puede querer innovar y, sin embargo, tener dificultades para encontrar mano de obra especializada. Puede querer digitalizar procesos y encontrarse con mala conectividad. Puede detectar una oportunidad de negocio sostenible y no disponer de transporte o logística adecuada. Puede querer crecer y encontrarse con falta de relevo o con una demanda local muy limitada. Por eso, cuando hablamos de innovación sostenible en el medio rural, no deberíamos imaginar siempre soluciones sofisticadas o muy tecnificadas. A veces la innovación consiste en coordinar mejor actores que ya existen, reactivar recursos infrautilizados, recuperar saberes con una lógica actual o resolver de forma simple problemas que llevan años sin abordarse. Todo esto no invalida la transición ecológica. Lo que hace es recordarnos que las medidas tienen que diseñarse con sentido territorial. Por ejemplo, hablar de economía circular en una comarca donde apenas hay cooperación entre agentes requiere antes trabajar esa cooperación. Hablar de turismo sostenible en un municipio con escasez de agua exige una gestión muy fina de la capacidad de carga. Hablar de agroecología sin revisar acceso a tierra, canales de venta o acompañamiento técnico puede dejar el discurso en lo declarativo. Una enseñanza importante de este bloque es que las debilidades del medio rural también pueden convertirse en criterios de innovación. La falta de servicios puede impulsar soluciones de proximidad. La despoblación puede abrir espacio para proyectos que combinen vivienda, trabajo y comunidad. El envejecimiento puede generar servicios de cuidados vinculados a economía local. La presión climática puede acelerar la búsqueda de modelos productivos más resilientes. No obstante, para que eso ocurra hace falta enfoque. No vale con copiar ideas exitosas de otro lugar sin preguntarse qué condiciones las hicieron posibles allí. El territorio importa. La escala importa. La red de actores importa. Y la capacidad de generar valor local importa mucho. La pregunta útil aquí sería, cuando pensamos en una empresa sostenible rural, ¿estamos pensando solo en su actividad económica o también en su encaje territorial? Cuanto antes integremos ambas miradas, mejores decisiones podremos tomar. Un poco más en esa idea de creación de valor local. Imaginemos dos proyectos que utilizan un mismo recurso del territorio. El primero genera actividad, pero compra fuera casi todo. Vende fuera sin diferenciación. Emplea de forma temporal y deja poco retorno local. El segundo transforma más cerca. Se apoya en proveedores próximos. Comunica origen. Coopera con otros agentes y reinvierte parte del valor en el territorio. Desde fuera podrían parecer negocios similares. Desde el punto de vista territorial son muy distintos. Aquí una pregunta muy útil sería esta. ¿En qué parte de la cadena se pierde valor? ¿En la transformación? ¿En la comercialización? ¿En la energía? ¿En la logística? Cuando una empresa o un territorio saben responder bien a eso, suelen detectar con mucha más claridad dónde conviene intervenir para mejorar sostenibilidad y rentabilidad al mismo tiempo. La sostenibilidad territorial busca precisamente que el valor no se escape tan fácilmente. Esto puede lograrse de muchas formas. Transformación local de materia prima, circuitos cortos de comercialización, empleo estable, alianzas con otras empresas, participación en redes comarcales,
Formación ligada al territorio o modelos cooperativos. No hay una única fórmula. Lo importante es que el proyecto no se limite a extraer rendimiento de un recurso, sino que contribuya a fortalecer el tejido local. Esto es especialmente relevante en el medio rural porque muchas veces el problema no es solo producir, sino retener valor. Cuando el producto sale sin transformar, cuando los insumos entran de fuera, cuando la energía depende por completo de mercado externo y cuando los beneficios se concentran lejos, el territorio queda en una posición débil. En cambio, cada paso que acerque producción, transformación, comercialización o gobernanza al entorno local mejora la resiliencia. Hasta aquí hemos visto que el medio rural es clave no solo por sus recursos, sino porque la transición ecológica se juega también en la forma en que esos recursos se gestionan y se traducen en oportunidades reales. A partir de ahora entramos en las prácticas concretas. Y empezamos por una de las más visibles y con más capacidad de impacto en muchas empresas, las energías renovables aplicadas al entorno rural. Cuando hablamos de energías renovables en empresas rurales, a veces se piensa enseguida en grandes parques o en inversiones inaccesibles. Sin embargo, en este tema nos interesa sobre todo la escala empresarial y productiva más cercana, como una explotación agraria, una ganadería, una pequeña industria agroalimentaria o un alojamiento rural pueden reducir dependencia energética y costes mediante soluciones adaptadas a su actividad. La razón de fondo es sencilla. La energía atraviesa muchos procesos rurales: riego, bombeo, refrigeración, climatización, elaboración, almacenamiento, transporte interno o agua caliente sanitaria. Si una empresa consigue cubrir parte de ese consumo con fuentes renovables y además optimiza su uso, gana autonomía y previsibilidad. Y eso, en un contexto de volatilidad energética, tiene mucho valor. De hecho, muchas empresas descubren que su problema no es solo cuánto consumen, sino cómo consumen. Hay consumos que pueden desplazarse, procesos que pueden reorganizarse y equipos que pueden revisarse antes de plantear una inversión grande. Esa mirada previa suele marcar la diferencia entre una decisión bien ajustada y una compra precipitada. La primera opción que suele aparecer es la solar fotovoltaica. Y con razón. En buena parte del territorio español, especialmente en zonas del sur y del interior, existe un recurso solar muy favorable. Instalar placas en cubiertas de naves, explotaciones, queserías, almazaras, invernaderos o alojamientos puede reducir notablemente la factura eléctrica, sobre todo si el perfil de consumo coincide con las horas de generación. Ahora bien, aquí conviene introducir un matiz importante. Instalar placas no es, por sí solo, una estrategia energética completa. Primero hay que entender cuándo consume la empresa, cuánto consume, qué picos tiene, si puede desplazar parte del consumo, si necesita acumulación o no, cuál es la vida útil de la instalación y en qué plazo puede amortizarla. La sostenibilidad bien planteada no consiste en poner tecnología sin diagnóstico. Consiste en elegir la tecnología que mejor encaja con la actividad real. Además, hay un valor simbólico y comercial que tampoco debemos infravalorar. Para ciertos productos y servicios rurales, la mejora energética forma parte del relato de marca. No sustituye a la calidad, por supuesto, pero suma coherencia y puede reforzar la percepción de compromiso del proyecto. Vamos a concretar más. La energía solar fotovoltaica transforma la radiación solar en electricidad. Su principal ventaja en el entorno rural es que puede implantarse de forma relativamente modular. No hace falta empezar con una gran instalación. Se puede ajustar al tamaño de la empresa, al espacio disponible y al patrón de consumo. En explotaciones con actividad diurna, como muchas tareas de riego o transformación, el encaje suele ser especialmente bueno. La energía solar térmica, en cambio, no genera electricidad, sino calor. Resulta muy útil cuando la empresa tiene necesidad de agua caliente o de determinados procesos térmicos, limpieza de instalaciones, alojamientos rurales, pequeñas industrias alimentarias o determinadas actividades ganaderas. A veces la fotovoltaica recibe más atención mediática, pero la térmica puede ser muy eficiente cuando la necesidad principal no es eléctrica. Aquí os propongo una forma muy práctica de pensar. Antes de preguntaros qué tecnología queréis, preguntaros primero qué necesidad energética tenéis.
¿Necesitáis electricidad durante el día? ¿Agua caliente constante? ¿Reducir un coste muy concreto? ¿Asegurar consumo en momentos punta? Esta secuencia de preguntas evita inversiones poco afinadas. Un ejemplo interesante es el de una quesería o una empresa de transformación alimentaria que combina producción en horario diurno con necesidades de limpieza y refrigeración. En ese caso puede tener sentido estudiar una combinación de medidas: autoconsumo fotovoltaico para parte de la electricidad, mejora de aislamiento, previsión de equipos de frío y, si procede, soluciones térmicas para agua caliente. Lo importante es entender que la sostenibilidad energética rara vez depende de una sola pieza. Suele ser el resultado de varias decisiones coherentes. Este ejemplo sirve también para recordar que las renovables no deberían plantearse como una solución aislada, sino como parte de una estrategia más amplia. Cuando se combinan con medidas de eficiencia, revisión de procesos y una buena planificación de consumos, el efecto económico y ambiental suele ser mucho más sólido. Pensad en una empresa rural que conozcáis. ¿Su principal consumo es eléctrico o térmico? ¿Tiene picos concentrados en ciertas horas? ¿Dispone de superficie encubierta? Este tipo de preguntas ayuda a pasar de la idea general de renovables al análisis aplicado. Junto a la solar, hay otras dos opciones que conviene conocer: la biomasa y la mini eólica. La biomasa tiene especial interés en el medio rural porque conecta energía con aprovechamiento de subproductos. Restos de poda, residuos agrícolas, materia forestal o determinados subproductos orgánicos pueden convertirse en fuente de calor y, en algunos casos, de electricidad. En el caso de la biomasa, además, hay una dimensión territorial especialmente interesante. Si el aprovechamiento se organiza bien, no solo mejora el balance energético de una empresa o de una instalación, también puede contribuir al mantenimiento del paisaje, a la prevención de incendios y a la activación de pequeñas economías ligadas a la gestión del monte o de restos agrícolas. Su valor no está solo en sustituir combustibles fósiles. También puede contribuir a gestionar residuos y a activar cadenas locales de aprovechamiento. Pensemos, por ejemplo, en zonas con abundancia de restos forestales. Una gestión adecuada de esa biomasa puede reducir carga combustible en el monte y, al mismo tiempo, generar un uso energético. No obstante, para que sea realmente sostenible hay que asegurar procedencia adecuada, eficiencia del sistema y una logística razonable. La mini eólica, por su parte, suele ser una opción más condicionada por el lugar. No basta con que haga viento de vez en cuando. Hace falta un recurso eólico suficientemente constante, un buen estudio de emplazamiento, de habilidad técnica y mantenimiento. En algunos casos puede complementar muy bien otras fuentes. En otros, simplemente no compensará. Por eso es importante evitar el entusiasmo genérico y trabajar con datos reales. Una idea útil para este bloque es que no todas las empresas necesitan la misma solución, ni todas las soluciones deben aplicarse de forma aislada. A veces el mejor resultado viene de combinar medidas de ahorro, eficiencia y generación renovable. De hecho, reducir consumo antes de dimensionar una instalación suele ser una decisión inteligente. Las renovables permiten reducir dependencia, mejorar costes y alinear la actividad con una transición baja en carbono. Pero su éxito depende del diagnóstico, del encaje con la actividad y de una visión integral del consumo. Con esta idea clara, pasamos a otro gran bloque de prácticas sostenibles: la agroecología. La agroecología no es solo una técnica agraria ni una etiqueta comercial. Es una manera de diseñar sistemas productivos desde una lógica ecológica y social. Esto significa que no se limita a sustituir un insumo químico por otro autorizado o a cumplir una normativa concreta. Va más allá. Busca que la producción se apoye mejor en los ciclos naturales, reduzca dependencia externa y fortalezca la relación entre agricultura, territorio y comunidad. ¿Por qué interesa tanto en el medio rural? Porque ofrece herramientas para responder a varios problemas a la vez. Por un lado, ayuda a conservar y regenerar suelo, agua y biodiversidad. Por otro, puede reducir costes asociados a ciertos insumos externos. Y además encaja bien con estrategias de diferenciación, venta de proximidad y creación de valor añadido. Otra cuestión importante es que la agroecología no solo modifica la técnica productiva, sino la forma de evaluar el éxito del proyecto.
Si solo medimos kilos o volumen inmediato, se nos escapan elementos decisivos como la salud del suelo, la estabilidad del sistema, la reducción de dependencia externa o la calidad del vínculo con el mercado local. Eso sí, conviene evitar visiones idealizadas. La transición agroecológica requiere conocimiento, tiempo y adaptación. No es un cambio instantáneo. Puede implicar revisar calendarios, rotaciones, manejo de plagas, variedades, canales de venta e incluso la forma en que una explotación se organiza. En algunos casos habrá un periodo de ajuste en rendimientos o en operativa. Por eso necesita planificación y acompañamiento técnico. Un aspecto especialmente valioso de la agroecología es que vuelve a poner el foco en el sistema y no solo en el rendimiento inmediato de una campaña. Obliga a pensar en fertilidad a medio plazo, en equilibrio biológico, en resiliencia frente a sequías o plagas y en la salud general del agroecosistema. Esa mirada sistémica es muy relevante hoy, cuando muchas explotaciones se enfrentan a un contexto climático cada vez más incierto. En resumen, la agroecología nos plantea una pregunta de fondo: ¿cómo producir de manera que el propio sistema productivo no vaya deteriorando las condiciones que necesita para seguir produciendo? Esa pregunta, en general, es clave para cualquier empresa rural que quiera sostenerse en el tiempo. Vamos con algunos principios concretos. Uno de los más conocidos es la rotación de cultivos. Cambiar cultivos en el tiempo ayuda a evitar agotamiento del suelo, reduce presión de determinadas plagas y puede mejorar el equilibrio nutricional. No es una práctica nueva. De hecho, muchas de estas lógicas tienen una base tradicional muy potente. Lo interesante es cómo se reinterpretan hoy con conocimiento técnico actualizado. Otro principio es el uso de variedades adaptadas localmente. Las variedades autóctonas o bien ajustadas al territorio suelen requerir menos insumos y mostrar mejor comportamiento frente a ciertas condiciones ambientales. Esto no significa rechazar toda innovación varietal, sino valorar la adaptación real al entorno y no solo el potencial teórico en condiciones ideales. También es central el manejo integrado de plagas. Aquí la clave es no depender exclusivamente de una respuesta química puntual, sino combinar prevención, observación, equilibrio biológico, diversificación y, cuando sea necesario, intervención. Esto exige más conocimiento del sistema, pero puede reducir vulnerabilidades y mejorar la sostenibilidad general del cultivo. A esto se suman prácticas como el compostaje, la cobertura vegetal, el aprovechamiento eficiente del agua, la integración entre agricultura y ganadería en ciertos casos o la diversificación productiva. Todas ellas tienen algo en común: trabajan a favor de los procesos ecológicos en lugar de sustituirlos completamente con inputs externos. Todo esto exige observación, aprendizaje y una cierta capacidad de ensayo y ajuste. Por eso muchas transiciones agroecológicas funcionan mejor cuando no se viven como un salto brusco, sino como un proceso por fases, con acompañamiento técnico y con una estrategia comercial que dé sentido al esfuerzo realizado en producción. Lo importante es entender que la agroecología no funciona como un catálogo de medidas sueltas. Su fuerza está en la coherencia del conjunto. Una explotación puede empezar por una práctica concreta, claro, pero cuanto más integradas estén las decisiones, más robusto será el sistema. Agroecología significa menos dependencia, más adaptación al territorio y una producción pensada a medio plazo. No es una vuelta romántica al pasado. Es una forma actual de producir con criterios ecológicos y sociales más sólidos. Y aquí merece la pena subrayar algo: pensar a medio plazo no significa renunciar a la rentabilidad, sino construirla sobre bases más estables. En un contexto de volatilidad climática y de costes crecientes, esa estabilidad vale mucho, aunque no siempre se vea de forma inmediata en una sola campaña. Damos un ejemplo para aterrizarlo. Imaginemos una persona joven que quiere incorporarse a la actividad agraria en una comarca donde hay tierras sin uso, pero el acceso es complicado y los canales de comercialización están muy intermediados. Si esa incorporación se hace desde una lógica convencional muy dependiente de insumos, maquinaria y venta a volumen, el proyecto puede nacer ya bastante presionado. Ahora pensemos esa misma incorporación desde un enfoque agroecológico apoyado por una red local, un banco de tierras y un circuito corto de venta. Cambia bastante el punto de partida. No desaparecen las dificultades, por supuesto,
pero aparece una estructura más favorable: acceso a tierra, apoyo técnico, posibilidad de diferenciar producto, menor dependencia de algunos insumos y relación más directa con el consumidor. Eso es precisamente lo interesante de experiencias como redes municipales o territoriales que facilitan incorporación, uso de tierras y articulación con mercados locales. Nos muestran que la sostenibilidad productiva depende también del contexto organizativo. Una explotación sola puede hacer mucho, pero cuando existe ecosistema alrededor, las posibilidades aumentan. Este ejemplo nos deja dos ideas. Primera, la agroecología no se juega solo en la finca, también se juega en el acceso a recursos, en las redes y en la comercialización. Segunda, producir de forma sostenible no basta si después el valor no se captura bien. Por eso muchas iniciativas agroecológicas buscan venta directa, restauración local, grupos de consumo o fórmulas cooperativas. Pensar en cuántos proyectos técnicamente buenos no terminan de consolidarse porque el problema no está en producir, sino en vender, en organizarse o en acceder a tierra. Esta conexión entre producción y estructura territorial es una de las claves del tema. Otra forma de decirlo sería esta: un proyecto turístico sostenible no solo ofrece alojamiento o actividades, ofrece una relación distinta con el lugar. Esa diferencia se percibe en cómo se usa el agua, en cómo se construye o rehabilita, en los proveedores que se eligen, en la manera de explicar el territorio y en el tipo de experiencia que se propone. Al turismo responsable y sostenible. En el medio rural, el turismo puede ser una actividad muy relevante para diversificar ingresos, dinamizar economía local y poner en valor paisaje, patrimonio, gastronomía o formas de vida. No obstante, también puede generar impactos si se desarrolla sin criterio: presión sobre agua y residuos, banalización cultural, empleo precario o desconexión entre la actividad turística y la comunidad local. Por eso hablamos de turismo responsable. La idea es sencilla: no basta con atraer visitantes, importa cómo se les atrae, qué experiencia se ofrece, qué recursos se consumen y quién se beneficia realmente. Un proyecto turístico sostenible no es solo un alojamiento bonito en un entorno natural. Es un modelo de actividad que cuida el lugar donde opera y que procura que una parte significativa del beneficio se quede en el territorio. Esto se traduce en decisiones concretas: uso eficiente de agua y energía, gestión responsable de residuos, integración de proveedores locales, contratación cercana, respeto por la capacidad del entorno, comunicación honesta de lo que se ofrece, y una propuesta basada más en la calidad y la coherencia que en la masificación. Aquí conviene destacar algo importante: el turismo sostenible no funciona bien cuando se concibe como una capa de marketing verde encima del negocio. Funciona cuando la sostenibilidad estructura la experiencia, cuando el tipo de construcción, el consumo energético, la relación con la comunidad y la propuesta de actividades responden a una misma lógica. En territorios rurales, además, el turismo responsable puede conectarse muy bien con otras actividades: agroalimentación local, rutas interpretativas, talleres artesanos, observación de naturaleza, recuperación patrimonial o experiencias ligadas a oficios y saberes del territorio. Esa integración multiplica el valor y reparte mejor los beneficios. En los casos, además, la circularidad no empieza con una gran tecnología, sino con un buen mapa de materiales. Saber qué entra, qué sale, qué se desperdicia, qué se podría reutilizar y qué costes ocultos genera cada flujo es ya un paso muy potente. A partir de ahí, las soluciones aparecen con mucha más claridad. Vamos a ordenar los principios principales. El primero es el uso eficiente de recursos, especialmente agua y energía. En muchos destinos rurales el agua es un recurso sensible, y no sería coherente promover experiencias turísticas sostenibles sin una gestión muy cuidada de este punto. Equipos eficientes, control de consumos, sensibilización del visitante y decisiones de diseño influyen mucho. El segundo principio es el respeto por la cultura local. Esto significa no utilizar el territorio como decorado vacío, sino reconocer que hay comunidad, ritmos, tradiciones, límites y formas de vida que merecen ser tratadas con cuidado. El turismo sostenible no caricaturiza lo local, lo valora y lo integra con respeto.
El tercero es la generación de empleo y actividad local. Cuanto más conectado esté el proyecto con proveedores, guías, productores, comercios y servicios del entorno, mayor capacidad tendrá para dinamizar economía comarcal. Y aquí vuelvo a una idea repetida en el tema. La clave no es solo facturar, sino retener valor en el territorio. Un cuarto principio, que a veces se pasa por alto, es ajustar la oferta a la capacidad real del lugar. No todo territorio puede ni debe crecer turísticamente sin límite. Hay lugares donde la calidad de la experiencia y la sostenibilidad del recurso dependen precisamente de no saturar. En este sentido, el turismo responsable también implica renunciar a ciertos volúmenes cuando ponen en riesgo el equilibrio local. Un proyecto turístico sostenible debería poder responder con claridad a estas preguntas. ¿Cómo reduce consumos? ¿Cómo se relaciona con la comunidad? ¿Qué parte del beneficio queda localmente? ¿Y qué medidas toma para no deteriorar el entorno que precisamente le da valor? Cooperar también tiene otra ventaja menos visible, pero muy importante. Ayuda a que las empresas no tengan que aprenderlo todo solas. Compartir errores, referencias, proveedores, oportunidades o incluso dudas reduce mucho la sensación de ir a ciegas y acelera la capacidad de adaptación del conjunto. Pensemos en un alojamiento rural construido con criterios de bioconstrucción y autosuficiencia energética. A primera vista, puede parecer un ejemplo centrado en el edificio, pero, si lo analizamos bien, el valor va mucho más allá. La construcción con materiales coherentes, el menor consumo, la integración paisajística y la narrativa del proyecto forman un todo. El visitante no solo se aloja, vive una experiencia alineada con unos principios. Este tipo de iniciativas enseñan algo importante. La sostenibilidad bien trabajada no resta atractivo. Al contrario, puede convertirse en parte central de la propuesta de valor. Hay un segmento creciente de demanda que valora autenticidad, bienestar, menor impacto y conexión real con el entorno. No se trata de vender un discurso moralizante, sino una experiencia coherente y bien diseñada. Eso sí, para que funcione, hace falta consistencia. No tendría mucho sentido promover una imagen de refugio ecológico y luego ofrecer consumos descontrolados, información confusa o nula relación con proveedores locales. El cliente percibe enseguida cuando hay coherencia y cuando hay simple maquillaje verde. Si pensáis en proyectos turísticos de vuestro entorno, ¿cuáles diríais que son realmente sostenibles y cuáles solo utilizan ese lenguaje? ¿Dónde se nota la diferencia? Normalmente se nota en los detalles, en la gestión, en la relación con el territorio y en la forma en que se explica el proyecto. Dicho de otro modo, una red funciona cuando la cooperación deja de ser un discurso y se convierte en una práctica útil. Cuando una empresa nota que venderá mejor, comprará mejor, ahorrará tiempo o tendrá más apoyo técnico, la cooperación gana credibilidad y continuidad. Con esto cerramos el bloque de turismo y entramos en otra línea muy relevante para las empresas rurales, el aprovechamiento de residuos y la economía circular. La economía circular propone una idea muy potente: dejar de pensar los residuos como algo que simplemente se desecha y empezar a mirarlos como parte de un flujo de materiales que puede rediseñarse. En lugar de extraer, producir, usar y tirar, se busca reducir, reutilizar, reparar, valorizar y mantener recursos en uso el mayor tiempo posible. En el medio rural esto abre muchas oportunidades porque abundan subproductos agrícolas, ganaderos, forestales y orgánicos que, gestionados de otra manera, pueden convertirse en compost, biomasa, biogás, fertilizantes o nuevas materias útiles. También puede haber margen para rediseñar envases, mejorar logística, reutilizar agua en determinados procesos o compartir recursos entre empresas. Lo interesante de la economía circular es que conecta muy bien con la lógica territorial. Cuanto más cerca se cierre un ciclo, más probabilidad hay de que el valor quede en la zona y de que los costes logísticos o ambientales se reduzcan. No siempre será posible cerrar todo localmente, claro, pero el enfoque ya cambia la forma de mirar el proceso productivo. Esto es relevante porque muchas veces se habla de sostenibilidad como si dependiera solo de recursos económicos. Y no es así. También depende de la calidad de las relaciones, de la confianza territorial y de la capacidad de organizar respuestas colectivas frente a problemas compartidos.
Conviene aclarar algo. Economía circular no es sinónimo de reciclar. Reciclar es una parte, a veces la última. Lo más interesante suele ocurrir antes, cuando reduzco material, cuando rediseño un proceso, cuando evito un residuo, cuando reutilizo un subproducto dentro del propio sistema o cuando coopero con otra actividad para convertir un desecho en recurso. Desde el punto de vista empresarial, esto puede traducirse en menos costes de gestión, nuevos ingresos, mejora reputacional y más eficiencia. Pero, de nuevo, no basta con la idea general. Hay que mirar volúmenes, viabilidad técnica, normativa, inversión y coordinación entre actores. Sin esa base, el concepto puede sonar bien pero quedarse en intención. Si os fijéis, en todos los casos aparece el mismo patrón. La mejora más interesante no viene de una única medida espectacular, sino de combinar pequeñas decisiones coherentes. Energía, comercialización, organización, cooperación, relato de marca, uso de recursos. Cuando esas piezas se alinean, el proyecto gana fuerza de verdad. Pongamos ejemplos. Los restos de frutas y verduras pueden convertirse en compost útil para agricultura. Los residuos orgánicos pueden alimentar biodigestores y generar biogás. Determinados subproductos ganaderos pueden valorizarse en fertilización o energía. Restos de poda pueden transformarse en biomasa. Cada caso requiere estudio, pero todos comparten una misma lógica. Lo que antes era un coste o un problema puede convertirse en un recurso. Aquí la clave está en detectar flujos. ¿Qué sale de mi actividad que ahora mismo gestiono como residuo? ¿Qué cantidad tengo? ¿Es constante o estacional? ¿Podría aprovecharlo yo misma o tendría sentido conectarlo con otra empresa? ¿Hay tecnología accesible o una solución cooperativa? Estas preguntas son más útiles que empezar por una tecnología concreta. Un caso muy ilustrativo es el de los biodigestores que transforman restos orgánicos en biogás. Este tipo de solución no solo reduce residuos, también genera energía y puede contribuir a disminuir huella de carbono. Pero no es magia. Requiere una gestión técnica rigurosa, mantenimiento, volumen suficiente y un modelo de uso claro para la energía generada. Por eso la economía circular bien planteada combina creatividad con realismo. Creatividad para ver posibilidades donde antes solo había desecho. Realismo para comprobar que la solución es estable, rentable o al menos razonable, y compatible con la escala del proyecto. Y quizá la enseñanza más útil sea esta. Muchas veces el primer paso correcto no es ejecutar, sino diagnosticar. Mirar bien el consumo, el mercado, el residuo. La dependencia o el encaje territorial evita errores y permite priorizar con más criterio. Lo importante no es memorizar una lista de residuos aprovechables. Lo importante es incorporar un cambio de mirada. Cada proceso productivo genera salidas. Algunas se venden como producto principal, otras se asumen como residuo. La economía circular nos invita a revisar esa clasificación y a preguntarnos si puede rediseñarse. Ayuda a recordar que empezar por una sola mejora bien elegida suele ser más eficaz que intentar transformar todo a la vez. Una empresa que ordena prioridades y consolida un primer avance suele estar en mejor posición para seguir mejorando que otra que acumula medidas sin capacidad real de sostenerlas. Llegamos al último gran bloque, las redes de cooperación local. Y aquí quiero ser muy clara. Muchas de las prácticas que hemos visto hasta ahora son mucho más difíciles de consolidar cuando una empresa actúa completamente sola. La cooperación no resuelve todo, pero multiplica posibilidades. Permite compartir conocimiento, acceder a financiación, generar escala, mejorar comercialización, coordinar logística o impulsar proyectos que individualmente serían inviables. En el medio rural esto es especialmente importante porque la escala de muchas actividades es reducida y los recursos están dispersos. Una pequeña empresa puede no tener capacidad para valorizar sus residuos por sí sola, pero si dentro de una red, una persona emprendedora puede tener producto, pero necesitar una alianza para venderlo mejor. Un municipio puede querer impulsar transición energética, pero necesitar apoyo técnico y coordinación comarcal. Por eso, al revisar vuestro propio contexto, puede ser útil no preguntarse qué proyecto parece más moderno, sino qué cambio sería hoy más decisivo y más viable. A veces la mejor mejora no es la más llamativa,
sino la que resuelve una dependencia crítica o fortalece una red local que ya existe. Por eso hablamos de enfoque territorial. Significa dejar de mirar solo la unidad de empresa y empezar a mirar el sistema local. ¿Qué actores hay? ¿Qué recursos comparten? ¿Qué cuellos de botella son comunes? ¿Qué proyectos podrían diseñarse de forma colaborativa? ¿Qué instrumentos existen, como grupos de acción local o programas LEADER, para facilitar esa articulación? La cooperación, además, no tiene por qué ser grandilocuente. Puede empezar por cosas muy concretas: compras conjuntas, marca territorial, formación compartida, rutas comerciales, eventos comunes, banco de tierras, centros de transformación o plataformas de logística de proximidad. Lo importante es que exista una visión de beneficio mutuo. Ahora bien, también conviene ser realistas. Cooperar exige tiempo, confianza y reglas claras. No basta con reunir actores y esperar que todo fluya. Hay que concretar objetivos, responsabilidades, liderazgo y valor para cada parte. Porque algunas redes funcionan y otras no. Funcionan mejor cuando existe una necesidad compartida clara. Por ejemplo, dificultad para comercializar, necesidad de transformar producto local, falta de relevo, gestión común de recursos o acceso a ayudas. Cuando el problema común está bien identificado, es más fácil construir una cooperación útil. También funcionan mejor cuando hay una gobernanza sencilla y comprensible. ¿Quién coordina? ¿Cómo se decide? ¿Qué aporta cada parte? ¿Cómo se reparten costes y beneficios? Cuando estas cuestiones quedan difusas, aparecen frustraciones y desconfianzas. Otro factor decisivo es la continuidad. A veces se crean redes alrededor de una subvención puntual y, cuando termina, la iniciativa se diluye. Para que una cooperación sea sostenible, necesita una base de interés real que vaya más allá del proyecto temporal. Puede apoyarse en financiación externa, claro, pero no depender exclusivamente de ella. Y por último, la cooperación funciona cuando genera resultados visibles, no necesariamente enormes, pero sí concretos. Una mejora en ventas, un ahorro, una actividad conjunta, una infraestructura compartida, una formación útil. Los resultados refuerzan la confianza. La abstracción permanente la debilita. Pensad en experiencias de cooperación que conozcáis. ¿Qué tenían en común las que salieron bien? Normalmente aparecen siempre varios elementos: objetivos claros, liderazgo práctico, confianza y beneficios tangibles. Esta observación vale tanto para redes formales como para colaboraciones más pequeñas. Un ejemplo interesante son las redes de transición o comunidades que trabajan colectivamente para reducir dependencia de combustibles fósiles, promover economías locales y reforzar capacidades comunitarias. Lo valioso de este tipo de iniciativas es que muestran que la sostenibilidad no depende solo de inversiones o de tecnología. Depende también de cultura de cooperación, de aprendizaje compartido y de una cierta idea de corresponsabilidad con el territorio. Este tipo de redes puede impulsar huertos comunitarios, mercados locales, formación, proyectos energéticos, bancos de tiempo, movilidad compartida o acciones de sensibilización. No todas esas medidas tienen impacto económico inmediato en el sentido clásico, pero sí construyen capital social. Y el capital social importa mucho cuando queremos que un territorio responda bien a desafíos complejos. Para una empresa rural, participar en redes de este tipo puede aportar visibilidad, contactos, aprendizaje y acceso a alianzas que por separado costaría generar. No significa diluir el proyecto propio, sino insertarlo en una comunidad de práctica más amplia. Las redes de cooperación local ayudan a compartir riesgos, ganar escala, fijar valor en el territorio y acelerar procesos de innovación sostenible. No sustituyen la gestión individual, pero la potencian. Y, en muchos casos, marcan la diferencia entre una buena idea aislada y una transformación territorial con recorrido. Con un bloque de ejemplos hablados para integrar todo lo visto. Imaginemos primero una pequeña explotación caprina que elabora queso y vende en mercados locales y tiendas especializadas. Su principal problema es el coste energético y la dificultad para diferenciar producto. ¿Qué decisiones sostenibles podrían tener sentido?
Una primera línea sería estudiar autoconsumo fotovoltaico si el perfil de elaboración coincide con horas de sol. Otra, revisar envases y logística para reducir costes y residuos. Una tercera, reforzar relato de marca vinculando bienestar animal, territorio, energía limpia y cercanía comercial. Aquí vemos cómo energía, comercialización y valor territorial se conectan. Segundo caso, una persona emprendedora quiere recuperar tierras abandonadas para horticultura. Si lo hace desde un enfoque agroecológico y con venta directa, necesitará no solo técnica de cultivo, sino también acceso estable a tierra, red comercial y quizá cooperación con otros productores para distribución. Aquí la sostenibilidad no depende solo de producir sin ciertos insumos, depende de la estructura que sostiene el proyecto. Tercer caso. Un alojamiento rural en una zona con gran valor paisajístico quiere reposicionarse. Puede limitarse a reformar habitaciones y promocionarse mejor, o puede hacer algo más integral: eficiencia hídrica y energética, proveedores locales, experiencias ligadas a patrimonio y naturaleza, comunicación honesta de su impacto y colaboración con productores y guías de la zona. En este segundo enfoque, la sostenibilidad mejora la propuesta de valor, no la complica. Cuarto caso. Una cooperativa agrícola detecta que ciertos subproductos generan costes de gestión crecientes. En lugar de asumirlos como problema aislado, explora una solución compartida con otras empresas y ayuntamiento para compostaje o valorización. Aquí aparece de nuevo la lógica circular y cooperativa. Lo interesante de estos ejemplos es que muestran algo común. La sostenibilidad suele ser más potente cuando conecta varias piezas del modelo y no cuando se reduce a una sola medida simbólica. Suelen aparecer varias dudas muy razonables. La primera es: ¿todo esto no exige mucha inversión? La respuesta es que depende. Algunas medidas sí requieren inversión importante. Otras empiezan por diagnóstico, reorganización, eficiencia o cooperación. No todo pasa por grandes desembolsos. De hecho, una buena parte de los errores vienen de invertir sin haber analizado antes consumos, flujos o mercado. Segunda duda habitual: ¿es posible ser sostenible y rentable a la vez? En general, sí, pero con una condición: que la sostenibilidad esté bien integrada en el modelo de negocio. Si se trata solo de sumar costes o mensajes sin revisar procesos, puede quedarse en un gasto. Si mejora eficiencia, reduce dependencia, aumenta diferenciación o fideliza cliente, puede reforzar claramente la rentabilidad. Tercera duda: ¿esto vale igual para cualquier territorio? No. Y esa es una de las ideas más repetidas del tema. Las soluciones tienen que adaptarse al contexto. Lo que funciona en una comarca con mucha red local, agua disponible y mercado cercano puede no servir igual en otra con condiciones muy distintas. Cuarta duda: ¿por dónde empiezo si mi proyecto está en una fase inicial? Una respuesta razonable sería empezar por 3 diagnósticos sencillos: consumo de recursos, propuesta de valor y encaje territorial. Es decir, entender qué gasto más, qué me diferencia y cómo conecto con el territorio en el que opero. A partir de ahí, las decisiones suelen ordenarse mejor. Fijaos en que muchas dudas no cuestionan la sostenibilidad en sí, sino la forma de aterrizarla. Y eso es positivo, porque significa que el debate útil ya no es si esto importa o no, sino cómo aplicarlo con criterio. Vamos cerrando. A lo largo del tema hemos visto, primero, que la transición ecosocial puede imaginarse a través de distintos escenarios y que, en cualquiera de ellos, el medio rural ocupa una posición estratégica. Hemos visto también que las zonas rurales no solo aportan recursos, sino que necesitan una transición que genere oportunidades, empleo y valor local. Después hemos trabajado prácticas concretas: las energías renovables como vía para reducir dependencia y costes, la agroecología como enfoque productivo más resiliente y más conectado con el territorio, el turismo responsable como modelo de diversificación que debe cuidar recursos y comunidad, la economía circular como cambio de mirada sobre residuos y flujos materiales, y, por último, la cooperación local como condición que a menudo permite que todo lo anterior gane escala y continuidad. Si tuviera que resumir el aprendizaje central en una sola frase, diría esta: una empresa rural sostenible no es la que hace una acción verde aislada,
sino la que toma decisiones coherentes para cuidar recursos, generar valor y fortalecer su vínculo con el territorio. Esa coherencia puede empezar de forma modesta. No hace falta transformarlo todo de golpe. A veces empieza por medir consumos, o por revisar un residuo, o por cooperar con otra entidad, o por cambiar la forma de explicar el producto. Lo importante es que exista dirección, criterio y capacidad de aprendizaje. En general, las empresas rurales que mejor afrontan el futuro no son necesariamente las más grandes, sino las que entienden mejor su territorio, reducen dependencias críticas, cuidan sus recursos y convierten la sostenibilidad en parte real de su estrategia. Para terminar, os dejo una reflexión que puede servir como cierre práctico del tema. Si tuvierais que elegir una sola mejora sostenible con impacto real en vuestro proyecto o en vuestro entorno cercano, ¿cuál sería y por qué? No la más vistosa, no la que mejor suena, la que de verdad podría cambiar algo importante, reducir un coste crítico, mejorar una dependencia, abrir un mercado, fortalecer una red local o cuidar un recurso esencial. Esa es la pregunta correcta para salir del plano teórico. Porque la transición ecológica en el medio rural no se construye solo con grandes discursos. Se construye con decisiones concretas, sostenidas en el tiempo y bien conectadas con la realidad del territorio. Hasta aquí este tema. A continuación, lo recomendable sería revisar con calma los ejemplos que más encajen con vuestro contexto, identificar qué prácticas veis ya presentes en vuestra comarca y cuáles serían más viables como siguiente paso. Ese ejercicio es el que convierte el contenido en herramienta útil.